Siguiente moción para votar la urgencia presentada por UPN, entiendo que solo, ¿no? Digo porque no he visto... No. Vale, por UPN en relación a la manifestación del próximo sábado 2 de junio. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Vale, pues tenéis la palabra. Sí, pues yo, empalmando con el debate que aparentemente acabamos de cerrar, yo tengo que decir que esta moción, cuando la recibimos, tenía un tercer párrafo que este portavoz suprimió. Sí, porque creo que además algún medio de comunicación se encargó de imputarle a este partido la responsabilidad de ese texto. Entonces, pues para evitar esa cuestión, lo que... No íbamos a poner con los buses, Carlos. Menos en la comarca de Pamplona, ¿verdad? Que hay transporte rápido y seguro. Bien, bueno, pues eso como cuestión previa. Es decir, que bueno, hay mociones que si se quiere se pueden modificar o votar por puntos. Esta tenía 3 puntos y se ha quedado en 2. Yo creo que además en el fondo las denominadas fuerzas del cambio yo creo que agradecen este tipo de mociones. Ahora que en algún ayuntamiento andan a la gresca entre ellos, esto por lo menos levanta la moral de la tropa y anima, hace frente común frente al enemigo. Y más si encima la firman pues todo el eje del mal, ¿verdad? Determinados sindicatos, asociaciones civiles, la Confederación de Empresarios, etc., pues mejor. Estaba buscando el texto porque no lo encontraba. Eso se llama filibusterismo parlamentario, ¿eh? Bueno, en definitiva, lo que yo quería sostener aquí es que voy a dar un dato, solo un dato, y voy a leer además solamente la parte de resolución, para no enrollarme. Es decir, el Ayuntamiento de Burlada se adhiere a la manifestación convocada el 2 de junio en Pamplona por el lema "Por el futuro de todos en igualdad". Y el Ayuntamiento de Burlada anima a los vecinos y vecinas del municipio a acudir el 2 de junio a la manifestación. A ver, esto nace, otros dirán que nace de donde nace, porque aquí el enemigo nunca está tranquilo y siempre está conspirando, y estos son las fuerzas de la oposición que ya no saben cómo enredar. Esto nace de un movimiento, de determinados movimientos sociales que yo creo que a las fuerzas que conforman hoy día el gobierno de Navarra les molesta tremendamente, porque no sé, parece ser que la calle era espacio privativo de determinadas fuerzas, y entonces cuando se sale de manera ordenada a protestar o a manifestar la disconformidad con algún tipo de políticas, pues algunos, ya digo, que empiezan con las descalificaciones y cosas parecidas. Digo que voy a poner solo un ejemplo para que se entienda, porque aquí se va a decir que es que UPN está en contra del euskera, que esto es para distraer la atención, etc. El ejemplo lo voy a poner de este ayuntamiento. Se provee una plaza para cubrir eventualmente para sustituir al gerente de cultura del ayuntamiento de Burlada. Y como dirían los escolares, la única persona que se presenta suspende estrepitosamente las pruebas. Es decir, las puntuaciones son de suspenso total. Y el único mérito es que de esa persona que está en la lista y que sustituirá al gerente de cultura cuando esté de baja o cuando se jubile, pues es que habla euskera. Y eso es discriminación. Yo no voy a hablar de imposición hoy aquí. Eso es discriminación. Y se tiende a discriminar permanentemente, con las excusas de que hay que normalizar el uso de las lenguas minoritarias, etcétera, pero no se trata estas cuestiones con proporcionalidad. Y esto nace de un movimiento social, que es que al final el vecino del quinto tiene un hijo que va a opositar, y dice: es que oposito a una plaza de letrado en el Ayuntamiento de Pamplona, y es que y ya tiene 10 puntos la persona que habla euskera, y yo no hablo euskera, con lo cual parto con una desventaja. Y es un puesto, solo un puesto.
de letrado. Y ese es otro ejemplo. He dicho que iba a poner solo un ejemplo, me he excedido, he puesto dos. Y esa es la razón por la que se trae esta moción al Pleno. Ya he leído el dispositivo, he terminado. Gracias, Juan Carlos. Izquierda Unida. Bueno, pensaba que el portavoz de UPN se sabía el texto de memoria de la moción. Pues me ha sorprendido que no se lo supiera porque es la cantinela. Esta moción contiene la cantinela habitual de UPN en estos casos con el euskera, bueno, de UPN y de otras organizaciones políticas y movimientos sociales. Entonces, bueno, me sorprende también que por parte de Unión del Pueblo Navarro en Burlada se traiga esta moción, porque algunos grupos hemos tenido que aguantar descalificaciones de todo tipo por traer mociones que no tenían nada que ver con el pueblo de Burlada y que no afectaban única y exclusivamente a Burlada. Y, claro, se podrá argumentar, que espero que no se argumente, que Burlada está inserta en una determinada realidad, pero espero que no se argumente eso porque es lo que he venido yo argumentando con las mociones que presento aquí. Claro que Burlada no está en el espacio, está inserta en una realidad. Curiosamente, en este caso, esto no habla específicamente de Burlada, pero Unión del Pueblo Navarro pues lo trae aquí y por eso me sorprende, porque eso, hemos estado recibiendo pues críticas por traer mociones que no estaban enfocadas única y exclusivamente a Burlada en este pleno, y lo tengo que decir que bueno, que ya se ve que cuando interesa se pueden traer también mociones que no tengan que ver a Burlada. Incluso se pueden traer mociones con el programa ideológico de Unión del Pueblo Navarro, aunque solo las vaya a votar Unión del Pueblo Navarro. También, no pasa nada. Tiene el mismo derecho ese grupo político a denunciar lo que crea conveniente, igual que lo tenemos los demás. Bueno, que sea obra de movimientos sociales no le da ninguna pátina especial de, no sé, de blancura específica a la moción, porque movimientos sociales hay de todo tipo. Entonces, bueno, y seguramente habrá iniciativas de movimientos sociales que a Unión del Pueblo Navarro no le gusten en absoluto, por mucho que sean también iniciativas de movimientos sociales específicamente. También dar la bienvenida a ese partido a las huelgas, a las manifestaciones y a las movilizaciones, porque también, anda que no hemos tenido que escuchar cuando gobernaba UPN en Navarra, incluso con manifestaciones que se han producido en este pueblo, todo tipo de críticas, porque prácticamente se presentaban como que todas las huelgas, todas las manifestaciones, todas las movilizaciones son prácticamente, o eran prácticamente, algaradas callejeras, ¿no? Y no tenían ninguna razón de ser, pero bueno, también sean ustedes bienvenidos al maravilloso mundo de la reivindicación en la calle. Por fin se han dado cuenta que también en la calle se puede reivindicar y que es legítimo hacerlo. Aunque estén ustedes gobernando, también uno se puede manifestar en contra. Por último, ciñéndome a la cuestión del euskera, hombre, podemos hablar de si el gobierno del cambio tiene una preocupación determinada con el euskera, pero no porque lo esté haciendo mal, sino porque a mí, por ejemplo, me gustaría que se preocupara igual de otros aspectos. No porque la normativa sobre euskera esté mal, eso se podría debatir, pero decir que está habiendo imposición o discriminación no lo puedo compartir cuando hablamos del euskera. Puedo entrar a debatir si me gustaría que en otras cuestiones sociales se pusiera se le diera la misma importancia que al euskera y que los avances fueran los mismos que se están dando con el euskera. Yo solo lo podría entrar a debatir, pero no a lo que subyace debajo de esta moción. Por lo tanto, voy a votar en contra porque creo que no tiene ninguna
la reivindicación que se hace no tiene ninguna conexión con la realidad. Eso es todo. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Sí, bueno, voy a intentar hoy con ánimo constructivo, estoy parcialmente contento, entonces intentaré no meter mucho el dedo en la llaga, pero, joder, las circunstancias obligan, y el primer dedo se lo tengo que meter a representante de Izquierda Unida, porque resulta que dice, no, yo estoy contento con la política lingüística que está haciendo este gobierno, pero me gustaría que las políticas sociales que también practica pues fueran al mismo pelo. Bueno, pues no opina lo mismo Izquierda-Ezquerra en el Parlamento cuando ha paralizado una ley de lista única, gracias a Dios. No opina lo mismo Izquierda Unida cuando ve cómo las fuerzas del cambio, lideradas por EH Bildu y por Geroa, han paralizado la ley de euskera porque Izquierda-Ezquerra no quiere cambiar la zonificación. Habrá que recordarle que Comisiones Obreras, a la que pertenece, también dice que no está de acuerdo en salir en la manifestación, pero sí está de acuerdo en que hay una política lingüística de este gobierno, bueno, superior a la que ellos entenderían que debería ser. Hay una ley de trasvase de puestos del euskera al castellano que va a intentar aprobar EH Bildu en el Parlamento, a la que Izquierda-Ezquerra tampoco está de acuerdo. Por lo tanto, está claro que la política lingüística de este gobierno no le gusta a Izquierda-Ezquerra y por lo tanto la vota en contra. O sea que hay motivos, y lo que hay que diferenciar claramente aquí es que nosotros no estamos en contra del euskera, aunque algunos malintencionados y malintencionadas lo quieran tergiversar y manipular, como es su práctica habitual. Nosotros estamos en contra de la política lingüística de este gobierno de Navarra. Y además es el run-run de la calle, y es lo que, voy a parafrasear muchas veces lo que dice Bildu, es lo que la mayoría social de Navarra nos está diciendo, que no quiere esta política lingüística. Y esta política lingüística no es la que va a ayudar a normalizar el euskera en esta comunidad, ni la que va a fomentar la convivencia del euskera en esta comunidad. Tendrá que ser una política lingüística consensuada, donde se vea la realidad sociolingüística y se siga la realidad sociolingüística de esta comunidad, las zonas donde existen mayor o menor divulgación y utilización de la lengua. Todas estas cosas serán las que se deberían de tener en cuenta para que de una vez por todas en esta comunidad no se utilice el euskera como arma política y como elemento de fricción y de fractura, y se tome como una lengua propia de nuestra comunidad, que no oficial en toda la comunidad, propia sí, pero no oficial en toda la comunidad, y se vaya a actuar pues de una manera constructiva, para que el euskera para algunas personas no la vean como un coco, sino como una oportunidad de cultivarse culturalmente con la cultura propiamente de su tierra. Y sí que es verdad que vamos a hablar un poquito de la situación que también ha habido en este ayuntamiento. Y voy a diferenciar, porque una cosa es lo que hace el Gobierno de Navarra y otra cosa es lo que hace este ayuntamiento. Porque hay que diferenciar los partidos políticos que implementan las políticas lingüísticas hacia una lengua que no es mayoritaria. Yo entiendo que Geroa Bai, que Bildu hagan esas propuestas y vayan un paso más allá. Es la política lingüística que ellos quieren. Es la que siempre han reivindicado. Y en muchas ocasiones más de la que ahora están pidiendo. Lo que no es de recibo ni es normal es que los bastoncillos de Podemos y de Izquierda-Ezquerra sean los que estén sosteniendo esa política lingüística en detrimento de lo que deberían hacer, que es el implemento de las políticas sociales de esta comunidad. Pero en este ayuntamiento es diferente, porque en este ayuntamiento
Están las dos políticas, los dos gobiernos, es un gobierno nacionalista con dos fuerzas nacionalistas apoyándolo y sustentándolo. Aquí han ido un paso más allá de la política lingüística del gobierno de Navarra. Han ido un paso más allá. Aquí lo están imponiendo con mayor virulencia. Y voy a referirme a unos casos muy concretos. La supresión del anexo 13 de la ordenanza del euskera. Como no me gusta hacer un estudio para ver qué plazas necesitan o no necesitan euskera, lo suprimo. Directamente lo suprimo. Voy a la plantilla orgánica y pongo los méritos o las preceptividades que a mí me dan la gana, con el consiguiente perjuicio a futuro, que podría ser. Las plazas preceptivas que se han sacado y con méritos desproporcionados en este ayuntamiento. Una, qué casualidad que hemos hablado antes y que les ha ayudado a hacer el convenio con los trabajadores, aunque a nosotros nos parecía malo. La técnico de recursos humanos. Nosotros la recurrimos en el TAN, ganamos, este equipo de gobierno se pasa la resolución por el arco del triunfo y ahí sigue. Y ahí sigue. Sin atender la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que ya dijo claramente que no estaba bien realizada por la política lingüística, por el condicionante lingüístico que tenía. Recurrimos también la plaza de la administrativa, de técnica administrativa, de la que está en el área, en el departamento de administración. Como no se llevó a cabo esa contratación, pues ahí se ha quedado. Pero hemos denunciado y hemos recurrido el anexo 13 que ha pasado al Tribunal Superior Administrativo de Navarra. Veremos dónde queda, porque esto es un ataque directo. Lo que se hace en el Gobierno de Navarra y lo que se está haciendo en este ayuntamiento es un ataque directo a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Es un ataque directo a la igualdad de oportunidades de la ciudadanía de esta localidad y de Navarra en general. Y esto no me lo estoy inventando, es una realidad. Y por este camino, el buscar las convivencias y que todo el mundo reme en el mismo sentido, pues es muy complicado, porque aquí lo que se está haciendo es utilizar el idioma para confrontar. Y nosotros queremos utilizar el idioma para convivir entre diferentes y entendernos entre diferentes. Ese debe ser el objetivo del idioma y no lo que aquí muchas veces se ha planteado en esta comunidad y que nosotros no respaldamos. Votaremos a favor de la moción. Gracias, Ramón. H. Bildu. No me quieres dejar hablar, ¿no? Arratsaldeon guztioi. Jose Anartzeren eta Musa Anterren esaldi ezagunekin gustatuko litzaidake hastea. Euskal idazlearen esaldi famatuena hau da. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Idazle kurduak hau esan zuen. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, horrek esan nahi du ziur asko, zure estatua nire lurrean eraiki duzula. Aukeratutako esaldiak ez ditut kasualitatez aukeratu, baina arrazoiak Cervantesen hizkuntzean azalduko ditut. Bestelaz batzuk urduri jarriko dira hainbeste euskera entzuteagatik. Quisiera empezar mi intervención citando dos conocidas frases de Musa Anter y José Anartze. La frase más famosa del escritor vasco fue esta: un idioma no se pierde porque quien no lo sabe no lo aprende, sino porque quien lo conoce no lo habla. El escritor kurdo dijo: si mi idioma hace temblar los cimientos de tu Estado, eso quiere decir que seguramente hayas construido tu Estado en mi tierra. No he escogido estas frases al azar. La del escritor vasco simboliza muy bien lo que necesitamos las personas euskaldunas, que no es otra cosa que poder hablar euskera en todas las facetas de nuestro día a día, no solo en el ámbito familiar y con nuestras amistades, sino también en nuestras relaciones con la entidad que nos proporciona los principales servicios, es decir, con la Administración. La del escritor kurdo la he elegido
porque por un lado refleja la realidad del Estado español, al que siempre han molestado el resto de idiomas de la península, más allá del castellano, que dicho sea de paso, existían antes que el idioma que ostenta el título de oficial, y ha tratado de eliminarlos, reduciéndolos a su mínima expresión. Por otro lado, porque desde la aprobación de la ley Mordaza y vistas las últimas multas, denuncias, detenciones y encarcelamientos, esto parece más Turquía que un Estado de la Unión Europea. Cuando me enteré que habían convocado la manifestación del próximo 2 de junio, tuve sentimientos encontrados. Por una parte, expectación. ¿Serán capaces de superar la performance del año pasado? ¿Estará Chistorra Woman? Chistorra con CH, por supuesto, que si no suena mucho a vasco, pero con un toque inglés, que es el idioma que realmente sentimos que va a cambiar nuestras vidas. ¿Estará acompañada de Alcachofaman para ser más igualitaria? Aunque vista en la moción presentada, la única vez en la que se nombra a las mujeres es para invitar también a las vecinas del municipio a acudir a la manifestación y el resto del texto está dirigido solamente al colectivo masculino, creo que no va a ser así. Y que el repentino feminismo del que hicieron gala muchas personas de los partidos políticos que se han adherido a la convocatoria, tras el éxito de las movilizaciones del pasado 8 de marzo, se les agotó para el día 15 de ese mes. ¿Habrán aprendido los y las asistentes el choriac chorí para no dejar cantando solo al organizador Francisco Cabeza de Monte, alias Pachi Mendiburu? Porque, claro, defender que amas el euskera y al mismo tiempo hacer una manifestación en contra de su normalización es un contrasentido, por mucho que nos quieran hacer ver otra cosa. Así que sí, esta vez toca esmerarse más y que repartan en esos autobuses que pretenden pagar con dinero público alguna consigna en la que ustedes denominan peyorativamente vascuence, para que no se note que lo que realmente les gustaría sería darle al euskera el mismo grado que al latín, lengua muerta que aparece en libros antiguos y museos. También he sentido estupor e indignación al escuchar las desafortunadas palabras del señor Mendiburu con respecto a la discriminación que supondría la implantación del modelo D en la Ribera de Navarra, porque según él, y reproduzco textualmente sus palabras, el modelo D en la Ribera es una discriminación porque así te quitas a los deficientes, te quitas a los inmigrantes y os quedáis los guays y encima bien pagados. Pachi, me dan asco tus palabras. Ya no mereces el respeto que un día te tuve como alumna tuya que fui y que hasta hace poco seguías mereciendo, a pesar de que tu forma de pensar y la mía están en las antípodas. Y ha habido ocasiones en las que he dudado si estabas gastando alguna de esas bromas que solías gastarnos sin gracia a la ciudadanía navarra, como cuando empezaste a decir que se quería imponer el pañuelo de cuadros frente al rojo en San Fermines, como si el pañuelo rojo fuese el único presente en nuestras fiestas. ¿Tanto te aburres, Pachi, que tienes que buscar gigantes donde no hay ni siquiera molinos? Quizás de ahí te venga esa defensa acérrima del castellano, la lengua de Cervantes, creador de Don Quijote, al que creo que te sientes muy unido en su lucha contra gigantes imaginarios y acompañado siempre por un fiel escudero, aunque a ti te acompaña más de uno. Recuerdo aquella broma tuya que nos solías hacer de forma trimestral, la de un amigo mío se ha comprado una Mozambique y al final resultaba que lo que se había comprado era una mountain bike. La primera vez que la contabas tenía su gracia, pero conforme la iba repitiendo daba más bien pena, porque o querías ser un gracioso sin recursos o andabas mal de memoria, y con la edad que tenías cuando yo iba al instituto, lo segundo era preocupante. Me diste clases de filosofía, así que supongo que habrías estudiado letras, y tu nivel de léxico será suficiente como para no llamar deficientes a algunas personas si realmente no estás convencido de que lo son. También me diste clases de ética, aunque has demostrado tener muy poca, considerando también a las personas migrantes ciudadanas de segunda categoría y dando por hecho que no se van a interesar por aprender euskera. Solo te ha faltado decir que para qué quieren saber euskera si los trabajos a los que pueden aspirar son aquellos que ningún navarro o navarra de pedigrí quiere hacer. Quizás el chiste de la Mozambique encerraba algo más. ¿O es que la administración no está hecha para las personas migrantes, Pachi? Solamente para los guays,
entre los que deberías incluirte, porque fuiste profesor de secundaria en el Instituto Ibayalde de Burlada, un centro público en el que convivían modelo G y D sin ningún problema. Y lo de encima bien pagados, pues tú dirás si se te pagaba menos que al resto del profesorado. Pues te equivocas. No es en los centros de modelo D ni en ningún centro público donde no se acogen niños y niñas con discapacidades y a navarros y navarras de otros orígenes. No es la enseñanza pública la que se quita alumnado. Ya sabes tú muy bien quién lo hace. Y si no, pregúntale a tu excompañero de trabajo, Luis Carlos Rueda, que siempre los citaba en sus clases. No te voy a dedicar más tiempo, Pachi. Ni te lo mereces ni tengo ganas. Esta manifestación también me ha provocado dudas. Dudas importantes con respecto a la historia de Navarra. Casi llegué a convencerme de que aquí se había hablado castellano desde la prehistoria y que llegaron a Navarra unos hombres y mujeres provenientes de otras tierras y que en cuestión de pocos años consiguieron imponer su idioma y además cambiar la toponimia, los apellidos de quienes aquí vivían, falsificaron libros, incluso la Biblia de la reina Juana de Albret, se inventaron canciones, bailes, mitología, tradiciones, en fin, una falsificación en toda regla para hacer creer que aquí se habla euskera antes de la invasión de Fernando el Católico. Bueno, perdón, invasión no, que fue una anexión voluntaria y pacífica, a pesar de que haya quien quiera decir que se intentó recuperar el antiguo reino de Navarra en varias ocasiones. Y si no, pregúnteselo al señor del Burgo, si es que no anda muy ocupado buscando todavía teorías conspirativas. Todos sabemos que la historia llega hasta donde alcanza la memoria colectiva, y si mi abuela dice que su abuela no habla euskera, aquí no se habla de euskera nunca. Y más claro agua. Esto que pueda parecer una solemne tontería, de hecho lo es uno de los argumentos que he leído en Twitter y Facebook demostrando con esto que en la Ribera de Navarra nunca se habla de euskera y justificando así que la oficialidad del euskera en toda la comunidad foral es la imposición de un idioma no propio. Bueno, he encontrado argumentos más peregrinos, pero no quiero que esto parezca el Festival del Humor. He sentido también asombro por ver cómo un partido como el PSN, que tiene en su base estatal el PSOE, es capaz de posicionarse de forma tan distinta en unas comunidades o en otras con respecto a las lenguas autonómicas. Cataluña, Comunidad Valenciana e incluso Euskadi han recibido el apoyo del PSOE en sus políticas lingüísticas y muchos de sus mandatarios hablan catalán y euskera. Pero Navarra parece que saber euskera resta puntos en el carné del PSN. Aunque, claro, entiendo que el haber defendido la zonificación con uñas y dientes, impidiendo que más allá de Tafalla se tuviera derecho a aprender euskera, y digo bien, derecho, porque el aprender un idioma o no es una opción, pero la zonificación ha usurpado el derecho a elegir de una parte de la ciudadanía navarra. Y luego se atreven ustedes a hablarnos de igualdad de oportunidades, cuando si alguien ha fomentado la desigualdad, han sido quienes han defendido la zonificación. Lo correcto sería reconocer que la zonificación ha sido un error y tratar de enmendarlo, proponiendo y apoyando políticas que faciliten que quien así lo desee pueda aprender euskera en cualquier punto de la comunidad foral. Pero me imagino que es un problemón decirle a toda esa gente a la que han convencido durante años que el euskera no era un idioma propio, que estaba en desuso, que no tenía valor alguno más allá del ámbito del hogar, etcétera, etcétera, que hay personas más allá de la Ribera, que también somos navarras, que tenemos unos derechos lingüísticos y que exigimos que se nos garanticen. Con lo que en algunos puestos de la Administración se ha de pedir preceptividad para poder garantizar una atención en euskera. Lejos de reconocer la diversidad lingüística e identitaria de Navarra y tender puentes, se han unido al discurso del miedo de la derecha y que vienen los vascos o que nos van a anexionar Euskadi. De hecho, están tan cerca del discurso de la derecha que cuesta diferenciarles de esta. Y a mí personalmente me da bastante igual, pero creo que a su electorado les va a costar verles como alternativa de izquierdas en 2019. Lo único que no saldrán en la foto del bracete con la señora Beltrán, la cual va dando lecciones de cómo ser una buena navarra, caravana incluida. Yo la verdad prefiero que nos quiera un poco menos y que salde la deuda de más de 900.000 euros que tiene su bodega familiar con la Hacienda Navarra. Ya sé que ahora no es directiva de la misma. Se marchó no mucho después de recibir el premio de Empresaria del año 2008, cuando las cosas empezaron a torcerse. Olvidó llevarse, eso sí, los símbolos franquistas que decoran el edificio. Quizás sea que ande mal de memoria histórica, y no se acuerde que todavía están allí.
porque no creo que sea que quiera enaltecer el franquismo. No sé por qué a la derecha le cuesta tanto aceptar que algunos navarros y navarras nos sintamos vascos, o que vengan de vascongadas, incluso de la Sexta Merindad, a nuestra tierra a defender el idioma y la cultura que tenemos en común. Pero, sin embargo, acogen de buen grado, sin importar su lugar de nacimiento, a la señora Beltrán, a la señora Barcina, al señor Maya, al señor Miranda, al señor Adanero, a la señora Puig. Bueno, igual esta última no tanto. No sé si es porque es de Donosti o porque realmente no les acaba de convencer. Y de repente pasan todos y todas a ser navarrísimos. Más navarros que las cadenas. Defensores del mejoramiento del fuero, aunque solo sea de boquilla, pero obviando el mayor tesoro cultural que tiene nuestra comunidad, que es el idioma propio, al que ya los romanos llamaban lingua navarrorum. Y hablando de fueros, qué incongruente acudir a una manifestación de la mano de Ciudadanos, un partido que dice abiertamente estar en contra de nuestros fueros y seguir presumiendo de ser los y las únicas defensoras de la foralidad. Sigo con mis sensaciones. Cuando me llegó la moción en sí y la empecé a leer, las primeras líneas sentí emoción. Si no llega a ser porque soy de las que llega hasta el final, igual hasta el apoyo. Ante la actual política lingüística del Gobierno de Navarra de discriminación de gran parte de la ciudadanía, nosotros, solo hombres, quienes impulsamos este manifiesto, afirmamos que no sentimos ninguna fobia por el vascuence. Creemos firmemente que forma parte de nuestra cultura. No aceptaríamos que los vascoparlantes fueran objetos de algún tipo de discriminación legal, laboral o social. Por fin se han dado cuenta que las personas vascoparlantes están discriminadas en la Administración. Casi se me escapa la lagrimilla. Ya no van a defender más que quienes opten a plazas en euskera no puedan optar a las de castellano y hayan de seguir elegir una u otra como hasta ahora. ¿Van a permitir que una persona que tenga un puesto con preceptividad y quiera hacer un concurso y elegir otro puesto que no la tenga pueda hacerlo? ¡Ole! Por fin se han dado cuenta de que las personas que hablamos euskera también hablamos castellano y podemos desempeñar nuestro trabajo en los dos idiomas, que en eso consiste ser bilingüe. Y no tienen fobia al vascuence, que digo yo que podían empezar a llamarle euskera. Así que nada de tachar los carteles en bilingüe ni exigir colocarlos solamente en castellano. ¿Forma parte de nuestra cultura? Pues claro que sí. Que sea declarado oficial en toda Navarra y así que quien quiera aprenderlo tenga derecho a hacerlo, sin depender del código postal. Queremos que el euskera sea hablado y aprendido con total libertad y en un clima de respeto y cordialidad entre castellanoparlantes y vascoparlantes. ¿De acuerdo? Obviamente, estoy de acuerdo con esto. Entendemos que debe ser promovido proporcionalmente en su territorio, de acuerdo a la letra y al espíritu de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, es decir, allá donde sea el modo de expresión de un número de personas que justifica la adopción de las diferentes medidas de protección y fomento previstas en aquella. Vaya, aquí ya me parece que empieza a chirriar un poco. Quieren decir que solamente se ha de mantener el euskera allí donde se habla en la actualidad y no permitir o fomentar su aprendizaje en zonas en las que desapareció de forma muchas veces forzada. ¿Y por qué han de decidir los y las hablantes de hoy qué idioma podrán aprender quizás quien nazca mañana? Y la interpretación que hacen del fragmento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, sacándola totalmente fuera de su contexto, pues bueno, tela marinera. Asimismo, entendemos que, como bien recoge dicha carta, cualquier política lingüística debe de respetar la Convención Europea de Derechos Humanos, incluyendo su artículo 14, donde se prohíbe la discriminación por razón de lengua. Están tratando de hacernos creer que las personas castellanoparlantes están discriminadas. Porque si alguien tiene garantizados sus derechos lingüísticos es la población castellanoparlante. ¿O entienden por discriminación el no tener la formación necesaria para un puesto? Porque claro, si yo quiero optar a un nivel A y no tengo la licenciatura o grado, es evidente que no puedo optar a él. Y si se trata de un puesto con preceptividad de euskera y no lo hablo, pues tampoco puedo optar a ese puesto. Esto no es discriminación, es sencillamente no cumplir los requisitos para una determinada plaza.
Pero claro, cuando se trata del euskera, pues oiga, quítelo usted de la convocatoria que me está discriminando. Pero no estamos dispuestos a aceptar que en una sociedad mayoritariamente castellanoparlante, abierta y democrática, el euskera se convierta en un permiso de trabajo o en un requisito obligatorio para poder acceder a ayudas públicas en igualdad de condiciones. Sociedad mayoritariamente castellanoparlante, abierta y democrática, frente a sociedad minoritariamente vascoparlante, cerrada y antidemocrática, ¿no? ¿Estamos jugando a los antónimos o quien habla euskera no es demócrata ni abierto? El euskera se convierta en un permiso de trabajo o en un requisito obligatorio para acceder a las ayudas públicas en igualdad de condiciones. Hay que tener rostro para hacer una afirmación así cuando, excluida la educación, solo 160 plazas de las de más de 16.000 de funcionariado tienen perfil de euskera, es decir, un 1%. Esto no significa que solamente el 1% de los y las funcionarias sepan euskera, porque hay muchos más. De hecho, aunque no lo crean, hay personas que aprenden euskera por el mero hecho de tener placer al hacerlo, aunque no sea un requisito laboral. Hasta la fecha no había puestos con euskera en Hacienda, Cultura o Justicia, y a partir de ahora va a haber un 2,73%. ¡Guau! Por ejemplo, no se exigía euskera para ser bibliotecario o bibliotecaria en Elizondo. El decreto foral crea 9 plazas con requisito de euskera, todas ellas plazas de bibliotecaria, todas ellas en zona vascófona. De los 1.200 agentes de la Policía Foral, no había ni una sola plaza con perfil en euskera, ni siquiera en las comisarías de Altsasu o Elizondo. Con el decreto foral de euskera habrá 10. 8 en zona vascófona y 2 en la central de Pamplona, es decir, el 0,8 de la plantilla. El decreto foral de euskera, aprobado, no modifica ni un ápice el acceso a la función pública y, salvo en las plazas de perfil de euskera, el euskera se valorará junto a otros méritos e idiomas, inglés, francés y alemán. Y esta mentirijilla en la que siempre recurren de que en salud, con lo que a la gente le preocupa la salud, y los recortes que se han hecho en ella, ¿verdad? Pero bueno, este es otro debate. Se va a contratar antes a un cirujano por saber euskera que por operar bien. Esto es rotundamente falso y lo saben. Pero esperan que de tanto repetirlo, la mentira se convierta en verdad. La última OPE en el Departamento de Salud, en marzo de este año, otorgaba 40 puntos a la formación y la experiencia. El conocimiento de idiomas podía otorgar hasta 8,73 puntos. 2 en alemán, 2 en francés, 2 en inglés y 2,73 en euskera. Pues esto no parece muy discriminatorio. Porque un cirujano que domine inglés y francés tiene más posibilidades de obtener la plaza que un cirujano que solamente domine euskera. Por eso hacemos un llamamiento a la sociedad navarra para manifestarse a favor de la concordia, el respeto, la igualdad de derechos y la no discriminación entre todas las personas, tanto castellanoparlantes como vascoparlantes. Pues esto está muy bien, pero no me queda clara a qué discriminación se refieren, porque la verdad es que discriminación no veo ninguna. Veo una utilización del mayor tesoro cultural que tiene Navarra como arma arrojadiza, faltando a la verdad de los datos que presentan a la ciudadanía y buscando la polarización y la confrontación. Si ha habido un idioma que se ha impuesto, no solamente en la península ibérica, sino también en Latinoamérica, ha sido el castellano. Cuando decimos que el castellano lo hablan cientos de millones de personas en el mundo, nos imaginamos a personas aprendiéndolo de forma voluntaria en las escuelas y universidades. Pero no olvidemos que en muchos países de habla hispana, sus idiomas originarios fueron aniquilados, así que no hablen de discriminación del castellano e imposición del euskera o catalán o gallego o quechua, aymara, guaraní, etc. Para terminar, les voy a dar algunos datos del siglo pasado que sí reflejan una imposición y que con estos y todo lo que he citado anteriormente nos llevan a rechazar de pleno esta moción. En 1902, el ministro Romanones publica una real orden de Alfonso XIII decretando castigos y despidos a los maestros que enseñen en euskera. 1923. Primo de Rivera prohíbe la utilización del euskera en actos oficiales. 1925. Se prohíben los libros de texto en euskera. 1926. Se decreta suspensión de empleo y sueldo para los maestros que enseñen en euskera.
1930. Se prohíbe el euskera en los libros de registros y de actas de ayuntamientos y concejos. 1937. Franco prohíbe hablar euskera y tocar el chistú. 1938. Se prohíben los nombres propios en euskera en los registros civiles. 1940. Se prohíbe el uso del euskera en los tribunales y en los comercios. Se prohíbe también en la administración bajo amenaza de destitución sin recurso posible. También en ese año prohíben rodar películas en euskera. 1947. Se reitera la prohibición de utilizar euskera en las revistas. 1948. Se reitera la prohibición del uso del euskera en las escuelas. 1954. Se reitera la prohibición de hablar euskera en las emisoras de radio. 1964. Se reitera la prohibición de usar el euskera en discos y publicidad. Esto es una imposición. Y dada su dilatación en el tiempo y a una mala gestión lingüística durante años, ha causado el retroceso del conocimiento y uso del euskera en Navarra. Contra esto deberían manifestarse, pero el problema es que muchas de las personas que van a ir a la manifestación aplauden y apoyan este tipo de medidas. No concibo una Navarra sin euskera y la no oficialidad en todo el territorio y la falta de apoyo institucional la condenan a eso. Naparra eta euskalduna naiz, eta oso harro sentitzen naiz bi gauzetako. Beraz, ez naiz joango manifestaldi horretara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joana. Cambiando burrada, datos. Bueno, voy a hacer un poco de historia. Durante años, diversos gobiernos de la derecha española y navarra, desde UCD al PP actual y su socio UPN, se han empeñado en ignorar y marginar el euskera. Se aprobó la Ley del Vascuence en el 86 y antes de las transferencias educativas del 90 hubo una oferta de reciclaje en euskera para el profesorado que personalmente se implicó en el desarrollo del mismo en nuestros centros de la zona vascófona y mixta, siempre dependiendo del gobierno estatal de turno. En el ámbito foral y bajo gobierno socialista, se dio una tímida estructuración de dos servicios implicados en la normalización del euskera: la Dirección General de Política Lingüística y el Servicio de Euskera Vascuence en el Departamento de Educación. El segundo se ha dedicado fundamentalmente a funciones de inspección, supervisión y formación docente. El primero se limitó a crear una estructura con programas de personal técnico de euskera a nivel municipal, formación en euskera para el funcionariado, estudios sociolingüísticos y fomento del uso del euskera en el ámbito cultural y de comunicación, con presupuestos muy restringidos y año tras año menguantes. Entre el 96 y mediados del 2000, bajo gobierno de UPN, con Miguel San presidente, en la Dirección General de Política Lingüística, un grupo de personas del Servicio de Normalización Lingüística intentó desarrollar los aspectos y resquicios que permitía la Ley del Vascuence del 86. Intentaron desarrollar planes de gobierno aparcados, como el estudio de implantación de circuitos administrativos bilingües en los servicios centrales de la Administración foral. Se realizaron unas 120 propuestas de puestos de trabajo, con requisito de euskera para atender fundamentalmente a la ciudadanía en su primer contacto con la Administración foral, sobre un montante de más de 15.000 puestos de funcionariado en todos los departamentos, excluyendo educación. No consiguieron que se aprobara ni un solo puesto de trabajo con requisito de euskera. Los presupuestos asignados a esta dirección fueron menguando año tras año, sin parar. La radio Euskal Herria Irratia seguía castigada sin conseguir la licencia de emisión que en justa medida merecía. Se hicieron multitud de manifestaciones ciudadanas que reflejaban en la calle el clamor por una promoción, fomento y trato igualitario al euskera que la Administración foral negaba siempre, reflejando el dicho: no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Toda la comunidad lingüística vascoparlante sufría el castigo del olvido y penalización política y social por intentar dignificar la situación minorizada a la que se le sometía la comunidad castellanoparlante imperante, bajo la tutela de la derecha navarra, con la complicidad de los dirigentes del PSN y de algunos sindicatos de funcionariado. En junio del 2000, este Servicio de Normalización de Política Lingüística presentó la dimisión irrevocable. El director general, los dos directores de servicio y el jefe de la sección de normalización lingüística, incluso la tira de Oroz se hizo en aquel entonces eco de una imagen con un Miguel Sanz tirando al aire las dimisiones con una sonrisa de oreja a oreja. Eso era respeto. Mientras tanto, la comunidad vascoparlante de Navarra ha ido creciendo, siempre gracias a los esfuerzos de la ciudadanía, no precisamente de las instituciones. Y siempre con una reivindicación por bandera, el reconocimiento del derecho de todas y todos los navarros y navarras a conocer, estudiar y utilizar nuestra lengua primitiva, el euskera, sin limitaciones de una zonificación lingüística obsoleta y, por supuesto, sin ninguna imposición a ninguna persona que no quiera hacerlo. Eso sí es respeto.
El actual Gobierno de Navarra, el cuatripartito, al fin está intentando dar pasos firmes, pero respetuosos hacia la normalización lingüística que merecemos, con respeto, pero tampoco priorizando para nada el conocimiento del euskera en el acceso a la Administración, sino exigiéndolo solamente en algunos puestos en servicios fundamentales, para atender a la ciudadanía en la lengua que ésta decida. La Administración está al servicio de la ciudadanía y no se puede aceptar que se plantee como un derecho el acceso a la misma a unos puestos que han de garantizar los servicios y los derechos ciudadanos. Si una parte de la ciudadanía, con el apoyo de los partidos de la oposición, no están de acuerdo con estas políticas de normalización lingüísticas, que se manifiesten, tienen todo su derecho, pero que no intenten engañarnos. Lo hacen en contra del desarrollo y la promoción del euskera y por mantener su situación de supremacía lingüística, con respeto. Nosotras y nosotros no vamos a apoyar ni esta moción ni este intento de usar una vez más el euskera como arma política, y en eso también estamos de acuerdo con el PSN. En lo que respecta al puesto de recursos humanos de Burlada, que se ha comentado aquí, el compañero Ramón insiste en que fue un ataque directo a la igualdad de oportunidades, que se cerraron las puertas a que gente válida para el puesto no pudiera acceder si no sabía euskera, como también comentaba el portavoz de UPN subilinamente. Según nos está vendiendo las asociaciones que defienden la manifestación del sábado, este equipo de gobierno desechó a gente válida por no saber euskera. Pero da la casualidad que la persona que consiguió la plaza no sabe euskera y no tuvo ningún problema en acceder a ella, porque su capacidad y mérito eran superiores a los de gente que sí sabía euskera y aportaba el título que lo certificaba. Y sin embargo, es el PSN quien se empeña en recurrir al nombramiento, mientras que el equipo de gobierno, que parece que solo quiere contratar vascos y vascas, defiende que la persona no euskaldun que ganó el proceso lo hizo correctamente. Solo esto demuestra cualquier argumento de los que se han defendido aquí. UPN. Bueno, aquí ya solamente ha faltado decir que a la manifestación van a ir todos los franquistas que hay en Navarra, y redentos. Vamos a ver, yo como cuestión previa, y me sorprende que haya despertado tanta dedicación esta moción por parte de la portavoz de Bildu. Cada uno tiene el estilo que quiere y no voy a entrar en calificarlo, pero creo que ha habido referencias personales que sobraban, indignas de un representante público en un pleno. Aquí se ha glosado vivencias personales con personas que han podido estar más o menos desafortunadas en sus afirmaciones, pero creo que, sinceramente, en concreto, al señor Mendiburu yo no tengo el gusto ni de conocerlo, pero creo que sobraban. Y las referencias a Ana Beltrán, 3/4 de lo mismo, y alguna más que había por ahí. Podía haber dicho también que acogíamos con mucho gusto, por ejemplo, en nuestro grupo parlamentario, al señor Iñaki Iriarte y a Idoia Altuna, que son euskaldunes. Pero bueno, eso no interesaba. Había que nombrar a otros. Y por supuesto la maniobra de distracción. La maniobra de distracción, aquí podemos hablar de lo que pasaba hace 80 años, de lo que se perseguía. Estamos hablando del momento actual y de la política lingüística que actualmente está haciendo el Gobierno de Navarra. Nada más, nada más. Yo he sido alcalde de este pueblo. Pregúntele a la técnica de euskera. Por cierto, persona muy activista. No se escondía, con las pegatinas puestas de un grupo que hoy gobierna en este municipio. A ver si es capaz de decir que estábamos en contra del euskera. Son cuestiones distintas. Y digo, maniobras de distracción y hablar de otros temas, podemos hablar lo que queramos. Yo me sorprende que una moción que tengo que decir, pues que la he traído también con cierta reticencia, no desganada, reticencia, porque sabía que iba a generar este entusiasmo casi radical en ciertas intervenciones, y criticando los gobiernos de Miguel Sanz, los gobiernos de... Mire usted, si el euskera está en Navarra hoy en día como está,
es porque ha habido unos gobiernos que han apostado en mayor o menor medida porque el euskera se desarrollase en libertad. En libertad. Entonces, hablar en los momentos actuales de represión, de persecución, pues sencillamente es falso, es victimismo, y siempre sale el victimismo cuando se habla de estas cuestiones. Entonces, frente al victimismo, generalmente discriminación positiva, ¿verdad? Pues miren, cuando hay discriminación positiva suele haber otro sector que también sufre discriminación. Porque aquí parece ser que se está justificando que haya discriminación positiva. Al portavoz de Izquierda yo le diré que está mal acostumbrado. No me extraña que se sorprenda, pues porque UPN no suele traer mociones y entonces cuando las trae, pues alguno se lleva las manos a la cabeza. Y efectivamente también le diré que yo soy muy poco de ponerme en la pancarta y de manifestaciones. Y lo sabe, lo he dicho muchas veces aquí. Ahora, le invitaría, por ejemplo, a que encabezara una por los recortes que ha habido recientemente en el centro de salud. Porque cuando nosotros gobernábamos hubo manifestaciones, no voy a decir algaradas. Y ahora que realmente ha habido un recorte brutal, aquí nadie dice nada. Porque ya gobiernan otros. Y no me voy a desviar de la moción porque acabo de acusar a algún portavoz de desviarse de la moción. La política lingüística. La política lingüística es la que es y va en el programa de gobierno de un gobierno que quiere lo que quiere, si no hay que esconderse, no hay que justificarse. Es simplemente decir, mira, no estoy de acuerdo con esta moción y no estoy de acuerdo con las personas que se quejan de la política lingüística actual del Gobierno de Navarra y no apoyamos la moción. Ya está, así de sencillo. Pero es que aquí ha habido intervenciones, y vuelvo a referirme a la portavoz de Bildu, que creo que se ha salido de madre. Yo creo que esta moción no merecía tanta dedicación ni tanta descalificación. Pero, en fin, es muy libre si quiere retirar algo de lo que ha dicho en este pleno. No tengo ninguna duda de que no lo va a hacer. Y luego las referencias a la gramática del texto. Pues también podríamos debatir de eso. A lo mejor yo considero muy absurdo repetir continuamente nosotros y nosotras, etcétera, etcétera. Y castellano parlantes y vasco parlantes. Y no voy a reproducir lo que se le hubiera ocurrido a una portavoz socialista hace años con lo de miembros. Tan sencillo es como decir, oiga, mire, no estoy de acuerdo con esta moción, pero al final se rezuma pues cierta animadversión, salen las palabras la derecha, mire usted, que es que en la derecha también hay euskaldunes, y tampoco sé exactamente a qué derecha se refieren, porque igual, si nos colgamos las etiquetas de quién es más de derechas o quién es menos, pues a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa. Lo dicho, yo creo que es la falta de costumbre. Entonces, al final, se trae una moción que la trae UPN y yo denoto nerviosismo, no sé por qué razón, pero denoto nerviosismo. Gracias, Juan Carlos. Izquierda Unida. Sí, bueno, espero en primer lugar que nadie vuelva a decir que el portavoz de Izquierda Unida Esquerra habla mucho en los plenos. Porque, claro, yo me refería a esta cuestión, ¿no? A mí me parece muy bien el entusiasmo de algunas concejales y algunos concejales sobre la cuestión del euskera. Me parece encomiable esa defensa, me parece necesaria incluso, pero claro, no hay ningún otro asunto en esta legislatura que haya merecido tantos minutos. Eso me refería antes, en que tal vez pueda ser debatible el énfasis que se pone en unas cosas en detrimento de otras. Y en eso coincido, y respondo al portavoz del Partido Socialista, coincido con mi organización política y con el grupo parlamentario de Izquierda Esquerra.
efectivamente, cuando he dicho eso del énfasis. Y me reitero, estoy de acuerdo con las medidas en cuanto a la promoción, al impulso y al avance del euskera que lleva a cabo el Gobierno de Navarra, como lo está Izquierda Unida y como lo está Izquierda Esquerra en el Parlamento de Navarra, porque, como bien ha dicho el portavoz de Cambiando Burlada, lo que se está haciendo es dentro del marco de actuación del programa, del acuerdo programático, perdón. Entonces, yo no he dicho nada que se salga de esa línea fundamental, porque encima es que es contra esas medidas que toma el Gobierno de Navarra dentro del acuerdo programático, que también defiende mi organización política, es contra esas medidas contra las que se hace esta manifestación. No son contra unas medidas hipotéticas o contra a ver qué va a pasar en el futuro, sino contra las medidas concretas que adopta el Gobierno de Navarra y que son las que yo he dicho que me parecen positivas, ciñéndome a lo que piensa la organización política a la que pertenezco y qué es lo que defiende. Otra cosa, ya digo, es el debate de con qué énfasis defendemos unas cosas y con qué poco énfasis defendemos otras, incluso en las competencias que cada concejal y cada concejala pues tiene en este ayuntamiento, ¿no? Hombre, discriminación, aquí ya se ha dicho, es el que ha sufrido el euskera hasta la fecha, no voy a abundar más en ello. También se hace mucha referencia a que no es una lengua no mayoritaria, bueno, supongo como el inglés. ¿O es mayoritario el inglés en Navarra? Y se hace una promoción del inglés y un impulso del inglés y unos currículums académicos con respecto al inglés impresionantes en comparación con el euskera. Menos mal que el euskera es una lengua de Navarra. Si no llega a ser una lengua de Navarra, pues no sé qué se haría con el euskera. Y ya, por último, y ya que se ha hablado aquí de los recortes en el centro de salud, pues hombre, ni el portavoz de UPN sabe en qué pancarta estoy con respecto a los recortes en el centro de salud, y es que justo hablar de eso a Izquierda Esquerra y a Izquierda Unida con respecto al centro de salud de Burlada, pues bueno, pues no sé si también es un poco extemporáneo. Y finalizo con eso. Gracias. Gracias, Partido Socialista. Bueno, nosotros estamos convencidos de participar en esa manifestación. Vamos a participar. Estamos convencidos de la imposición que el Gobierno de Navarra está haciendo de su política lingüística. Ya sabemos que algunos grupos, como a Bildu, pues que están muy atrincherados en la posverdad, que no es más que la mentira moderna, y que saben manipular las palabras con exquisitez, les gusta entrar al golpe con el PSN, pero a nosotros nos da igual. Yo creo que ellos lo que les deberían preocupar, según las palabras que he escuchado, es que les pueden llamar blandengues sus propios afiliados y afiliadas. Porque claro, se han conseguido una política lingüística que tampoco ha subido tanto. Si se pone el 2,73 y tal, joder, pues para eso mejor que no hubieran estado en el gobierno. Para conseguir eso, mejor no haber estado en el gobierno. Que estáis, lo apoyáis. Pero bueno, no pasa nada. No, y estaremos, no te preocupes que estaremos. Y entonces sí normalizaremos el euskera. Como lo hemos hecho en esta comunidad siempre. Y lo decía antes el portavoz de Cambiando Burlada. Quien propuso y quien puso la ley del vascuence en esta comunidad fue el Partido Socialista. Quien implantó las icastolas en Fontellas, en Lodosa, en Viana y demás fue el Partido Socialista. Quien fomentó el euskera en esta comunidad fue el Partido Socialista. Quien aumentó y amplió la ley del vascuence fue el Partido Socialista, que dio mayor libertad en la escuela pública para a quien quisiera estudiar en euskera, siempre que hubiese un mínimo de alumnos y de alumnas, se pudiese. Y pese a no llegar en algunas localidades, ahí está el euskera implantado, sin ningún problema, porque el euskera no es el problema. La defensa del euskera no es el problema es la imposición. Ese es el problema. Y aquí, en este pleno, reto al equipo de gobierno
a que nos diga cuál es el porcentaje de las plazas de plantilla que tienen preceptividad y méritos en euskera, con gobiernos socialistas. Aquí, en este ayuntamiento, más del 60% de las plazas. Más del 60% de las plazas. Y el otro día recibíamos en nuestras casas la revistica de Burlada y el 11% o el 12% era el porcentaje de personas vascoparlantes en Burlada. Y pese a eso, aquí hay doble circuito. Eso es lo que odiamos a algunos el euskera. Doble circuito. ¿No tenemos ningún problema con el euskera? Sí, con la política lingüística de este gobierno. Y en España no molestan las lenguas. En muchos lugares se hablan. Y las hablan todos y cada uno de los partidos políticos. En Galicia hasta el presidente de la Junta. En Galicia hasta el presidente de la Junta. En Cataluña, los malvados del PP y de Ciudadanos. Incluso el Partido Socialista también. En Euskadi también lo habla mi compañera Idoia Mendia. Y los del PP. Pero es que hay una diferencia. Y ahí estamos otra vez en la posverdad. En esas comunidades que yo acabo de citar, más Baleares y más Comunidad Autónoma Vasca, son lenguas oficiales en toda la comunidad. No hay una realidad lingüística igual. Pero ustedes quieren, con su posverdad, meter en la cabeza de la gente que eso es así. Y no es así. Aquí hay zonificación lingüística. Aquí hay unas zonas donde no se habla y donde se quiere imponer con el decreto del euskera, con méritos, que haya una discriminación positiva hacia gente que lo habla. Y nosotros lo que defendemos es el derecho proporcionado, el derecho conforme a la realidad sociolingüística. Y esa es la realidad que nosotros hemos manifestado una y otra vez. No estamos contra el euskera, a los hechos me remito, sí contra la política lingüística del gobierno. Y sí que quiero terminar, y para terminar, y no menos importante, sino quizás lo más importante, voy a hacer referencia a una cosa que ha dicho Joana, que no lo había dicho en mi primera intervención. Las palabras que dijo Patxi Mendiburu las rechazamos profundamente. Nos parecen improcedentes, ofensivas y fuera de lugar. Y desde luego ni las compartimos ni nos representan. Las rechazamos de plano. Vaya por delante esto también. Eskerrik asko Burlatako sozialistak. EH Bildu, con un poco de moderación. Y sí. Pues no retiro nada de lo que ha dicho Juan Carlos, porque lo que sobraban eran las palabras de Patxi Mendiburu, no las mías. Y me hace gracia porque sí, he citado a esas personas del PSN, la costumbre Ramón, de UPN, porque tenéis tendencia a achacarnos que vienen los vascos. No, es que este no es de Navarra, no, es que... Pues porque sí, porque se publica en la prensa, además. O sea, cuando... Hombre, por favor. Y vosotros hacéis navarrísimos, insisto, a gente que nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que son navarros, pero nos marcan o parece que tenemos que ir detrás de ellos y de ellas. O sea, a mí que la señora Barcina, que sí decimos que es de Burgos, pero en realidad es de Baracaldo porque nació en Burgos y media vida, bueno, por lo menos hasta venir aquí, vivió en Baracaldo, pues yo no tengo ningún problema en considerarla Navarra, pero que no me diga a mí cómo tengo que ser, que yo también soy navarra. Que cuando escuchaba al señor Sanz decir, yo quiero que se hable navarro. ¿Qué navarro? ¿El de Baztán? ¿Es navarro? ¿El de Malerreca? ¿Es navarro? ¿El de Bortziriak? ¿Es navarro? ¿O el castellano es solamente navarro? Ramón, igualdad de oportunidades para entrar en la administración. Vuelvo a insistir, si fuera sorteo, habría igualdad de oportunidades, pero dos personas que se presentan al mismo puesto no se han presentado seguramente en igualdad de condiciones, pero ya no, aunque tengan los mismos estudios
aunque tengan los mismos puntos, pues probablemente una igual tiene más recursos económicos y se ha podido quedar preparando las oposiciones más que otra. O ha tenido opción a otro tipo de másteres que también se evalúan, privados, que otra persona no tiene. O sea, es que me hace gracia lo de la igualdad de oportunidades, que solamente la citáis con el euskera. La plaza de gerente, pues sí que considero que tiene que tener euskera, porque estamos hablando de cultura. Y cuando llegan ofertas para teatros y mucha documentación que llega a cultura, se necesita que se le traduzca. O sea, pues qué menos que un gerente o una gerente de cultura sepa euskera. Y de verdad que es que ningún licenciado en Derecho tiene ningún problema para aprender euskera. Si no ha aprendido euskera es porque no ha querido, porque opciones hay. Entonces, que digan, no, es que le piden euskera, jolín, y licenciatura en Derecho. O sea, no existe ningún impedimento para estudiar euskera, dentro de su zona, claro. Entonces, o sea, que se considere como mérito, que a mí no me guste, que no quiera estudiarlo, vale, pero no me pidáis, entonces no pidáis que no sea mérito, porque no queréis. Y bueno, como ya me he extendido bastante antes, no me voy a extender más, pero de verdad que ha sido un placer. Para una moción así que traéis, pues ha sido un placer prepararla. Y de nervios ninguno. Es que ricasco. Gracias. Camilo Borrada. Nada, simplemente recordar que 30 años después de la aprobación de la ley del euskera, menos del 1% de los puestos tiene el euskera como requisito. Bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? No, 9. 10, perdón, 10. No, estaba pensando que...